Bienvenidos a este nuevo tutorial de Cátedra Paredes. Vamos a ver ahora la aplicación Flowscape, con la cual vamos a construir algunos entornos virtuales con GPU, o sea, con nuestra placa de video y OpenGL. Lo primero que nos va a aparecer va a ser una pantalla de Home, ¿no? Donde nos va a pedir la resolución que querramos, ¿sí? Puede llegar hasta el máximo de resolución de la placa, pero puede estar un poco más lento. Así es que vayan probando hasta dónde llega la resolución máxima que sus placas pueden manejar, sobre todo teniendo una cantidad importante de objetos. Full screen, por supuesto, ¿no? Que no vamos a trabajar esto en una ventana, sino a pantalla completa. Y acá hay un parámetro muy general que supongo que será Quality, ¿no? Que tiene Low, Medium y High. Vamos a ponerle High. Vamos a cargar el entorno entonces. Una vez que carga el entorno, entonces nos va a mostrar un ejemplo random de las capacidades del programa. Entonces va a armar un terreno al azar y le va a poner algunos elementos como piedras, hojas, ramas. Bueno, ya lo vamos a ir mirando. Tenemos acá una ventana de bienvenida que dice Welcome to Flowscape. ¿Y qué queremos hacer? Si queremos quedarnos acá, borrar las plantas, que sería como resetear el terreno, quitar todos los elementos y dejar solo el terreno, o probar una nueva semilla, un new seed, que sería, en seed se refiere a una de las variaciones de los factores de random, ¿no? Pero vamos a aprovechar y vamos a movernos primero en este terreno para ver cómo se trabaja. Con las letras W, A, S, D me voy a mover y vamos a ir hacia adelante, por ejemplo, con S hacia atrás, D a la derecha y con A me muevo hacia la izquierda. Es muy sencillo, es como si fuesen las flechitas, ¿no? De cursor, pero puestas de esta manera, ¿no? Para la mano izquierda. Si pico con el botón derecho en cualquier lugar, ¿no? Voy a mover la cámara y puedo mirar para arriba, para abajo, para todos lados, pero moviéndome desde la cámara. ¿Sí? Desde la cámara. O sea, mi punto de pivote es la cámara. Cuando hago lo mismo ahora, pero con Option, ¿no? Voy a focalizarme, por ejemplo, en esta planta de acá y voy a hacer Option y botón derecho sin soltar. Voy a poner el centro en ese objeto, ¿no? El punto de pivote va a estar en ese objeto que elegí, ¿no? Entonces, de esa manera. Una vez que suelto Option, se va a nivelar automáticamente la cámara, porque de movernos en distintas situaciones puede pasar esto, que el terreno vaya quedando inclinado. Entonces, cuando suelto Option, la cámara de no estar derecha pasa a corregirse automáticamente. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones entonces que vamos a encontrar acá en Flowscape. Lo primero que vamos a aprender es hacer un terreno nuevo. Si tocamos este icono, el tercero, ¿no? Tenemos los terrenos, ¿no? Me pregunta si estoy seguro que quiero borrar todas las plantas. Le digo que sí. No se refiere a las plantas solamente, sino a todo el terreno. Y entonces acá estaría teniendo un terreno nuevo, ¿no? Vamos a hacer esto así, Option, como decía, voy a girar, ¿no? Y vamos a observar el terreno desde distintos ángulos. Sí, ahí cuando soltamos, como decía, con la autonivelación se nos centra. Ahora, si queremos ir para arriba o para abajo, vamos a utilizar el botón medio del mouse, ¿no? Entonces, con el botón medio del mouse voy a subir y bajar, ¿no? Y con las letras A, S, D
y W vamos a poder hacer esto, ¿no? De movernos como si estuviésemos volando por el terreno. Suelto, ¿no? Y se nivela solo. Entonces quiero correr ahora el terreno hacia el costado también con el botón central del mouse, ¿no? Nuestro tercer botón, que en la mayoría de los casos es apretar la ruedita hasta que haga clic, ¿no? Y ahí tenemos una forma rápida, ¿sí?, de hacer un encuadre. Este programa no nos deja guardar nuestras mallas, ¿sí? El entorno que estamos haciendo es un entorno que puede ser, por ejemplo, para sacar un VR, para pensar en un diseño para videojuegos, podemos pensar también en algunos elementos creativos, inspiracionales, ¿no? Ahora otro terreno, no, yo estuve jugando un poco con esto, vamos a elegir algún terreno, este está interesante, que nos permita hacer alguna composición. Bueno, voy a elegir el tamaño y vamos a ver algunas cositas del manejo. Yo voy a agregar ahora algunos elementos al terreno, ¿no? Me parece que podría tener alguna zona quizás más baja, más boscosa, ¿no? Y voy a agregar árboles. Vamos a ver que los árboles que va a tener son varios, ¿no? Si yo me acerco, elijo uno por ejemplo y me acerco al terreno, vamos a ver que aparece como una esfera. Esa esfera es nuestro pincel y nuestro pincel va a controlar el tamaño, se va a controlar con el mouse, con la ruedita central, ¿no? Entonces yo puedo achicar y agrandar la zona en la que voy a pintar. ¿Y por qué pintar? Porque nosotros lo que vamos a hacer es colocar, vamos a poner esto medio reseteado, colocar los árboles como si estuviésemos pintando, ¿no? Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, por esta fila de allá. Entonces voy a limitar ahora el tamaño, ¿no? Vamos a ver que si vamos hacia allá, los va a hacer más grandes aún, ¿no? Control Z, y si vamos hacia acá, ¿sí?, el tamaño máximo, ¿sí?, va a ser más pequeñito, ¿no? Esto me interesa más para lo que quiero hacer. La velocidad del crecimiento es un dato irrelevante porque es cuánto tardan en crecer, ¿sí? Y este factor sí nos importa. Voy a hacer árboles más grandes, ahora bien grandes, ¿no? Y le voy a poner un factor de random alto. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber árboles que van a ser mucho más pequeñitos, como este de acá abajo, o este, y otros árboles que van a ser mucho más grandes, ¿no? Entonces ese factor nos da justamente el random de estos árboles. Vamos a hacer control Z, que es el random en el crecimiento, ¿no? Ahí ven que aparecen y desaparecen los árboles. Esto tiene que ver con la GPU, ¿sí? Por ahora la aplicación no tiene mucho control, como hemos visto, sobre la GPU. Quiero decir que no tenemos más que esas cuestiones de calidades que teníamos ahí. Tenemos acá algunas cuestiones para calibrar, pero tienen que ver mucho con el movimiento, ¿no? El screenshot resolution lo vamos a dejar alto ya para que después cuando hagamos las tomas, ¿no? Pero esto es lo único que tiene. Low, medium y high, que ya está por defecto como está puesto. Adaptive Quality sí nos sirve. Y Adaptive Quality lo que va a hacer es que cuando nos movemos va a bajar la calidad de los modelos, ¿no?, a una versión low poly, y después cuando nos quedamos quietos como que va a hacer un render un poco más ajustado, sobre todo cuando hay muchos más modelos. O sea que prueben. Texture Resolution va a depender mucho de la GPU y de la memoria que tengan, ¿no? Y Adaptive Quality siempre es una buena opción. Y esto que vemos acá arriba, Low, Medium y High, es solamente Screenshot Resolution, que es como la foto que sacamos de nuestra pantalla, ¿no?, que va a ser el render.
Bueno, entonces puedo seguir colocando algunos árboles que vamos a mezclar con otros y también vamos a dejar que estén en tamaño pequeño y sin tanta variación. Son grandes, vamos a ver, más pequeños todavía. Ahí van bien. En los árboles, a diferencia de las plantas, ¿sí? Tenemos estas dos opciones, ¿no? Que las plantas siempre vamos a ajustar las plantas al terreno y los árboles van a estar mayormente alineados en busca de la luz. Vamos a ver qué pasa si yo pego árboles acá, por ejemplo en la ladera, van a quedar acostados. Si esto para unas plantas, ¿no? En un terreno mucho más chico estaría bien, pero para árboles no. Entonces vamos a hacer control Z, ¿no? Tampoco voy a poner los árboles en la ladera, pero sabemos que lo que correspondería sería esto, ¿no? De ponerlos y que siempre estén creciendo hacia arriba, ¿no? Bien, voy a seguir armando un poco más la escena. Ahora voy a pasar a agregar las plantas, ¿no? Las plantas van a ser desde ya mucho más pequeñas, si bien los objetos están modelados a escala, ¿no? Pero vamos a ver que las plantas van a estar generalmente más pequeñas, ¿no? Entonces vamos a empezar a agregar acá las plantas y ahí vemos esto de la calidad adaptiva que decíamos, ¿no? Cómo se va viendo mejor el render de las partes que están más cerca cuando queda quieto el objeto, ¿no? La cámara. Bueno, ya tenemos entonces bastante de la vegetación. Ahora vamos a ver cómo se colocan algunos otros elementos, ¿no? Vamos a seguir, veníamos haciendo árboles, arbustos y plantitas. Ahora vamos a seguir al próximo de los iconos, que va a ser el de rocas. Y vamos a colocar algunas rocas. Por ejemplo, acá mismo donde estoy, vemos que pueden ir algunas rocas a los costados, ¿no? Las rocas tenemos distintos tipos de piedras y vamos a ver que algunas son piedras mucho más grandes y otras son pequeñas. Vamos a ver primero el caso de las pequeñas, ¿no? Vamos a ir para allá, a donde está este pinito, que hay como un mirador natural, así es que de acá se puede ver bien el terreno y también podemos hacer alguna captura interesante. Por lo tanto, vamos a poner acá algunas piedras. Elegí estas piedras pequeñas y vemos entonces que tenemos la opción esta acá arriba, que es o tirar o dejar en el piso. Vamos a elegir tirar, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con ellas, ¿no? Yo voy a
poner acá mi pincel más grande y voy a arrojar de estas piedras. Vamos a ver si los tamaños están bien. Sí, están bien. De acuerdo a nuestro modelo, ¿no? Podemos poner algunas un poquitito más grandes, nada más. Y esto es tirarlas. Entonces, claro, acá las piedras están en una zona amesetada y por eso quedan siempre bien. Pero veamos qué pasa si las arrojamos en otro lado. Como por ejemplo acá. Van a caer y van a ir a acumularse, ¿no? Donde realmente les corresponda. Como por ejemplo puedo tirar unas acá y ver qué va a pasar, cómo van a caer esas piedras y van a quedar ahí en esos lugares que se tienen que depositar por gravedad, ¿no? Esto es bastante interesante, lo de las piedras, y nos permite a nosotros ubicar de forma rápida algunos elementos con un colisor que les digo es bastante bueno, ¿no? Para la resolución de la malla del terreno, el colisor es muy bueno. Quiero decir, no quedan ni atravesadas ni tampoco se ven tan mal. En los animales puede ser que se note un poquito más eso porque uno se fija en las patas del animal, ¿no? Justamente, pero no va a pasar tanto con las piedras, ¿no? Bueno, tenemos esta posibilidad y tenemos la posibilidad de hacer esto, ¿no? De agregar piedras grandes. Pero vamos a ver qué pasa con estas piedras, ¿no? La textura mucho no me gusta. Guandú, y vamos a elegir esta otra, ¿no? Y acá sí pienso en cómo armar mi composición. Bueno, mi pincel hizo estas piedras, ¿no? Tengo estas así. Y vamos a girar un poquito la cámara. Sí, algunas me pueden servir y otras no. Bueno, voy a elegir la goma. Y con la goma voy a agrandar y achicar. Vamos a ver un problema de la goma, ¿no? Si yo hago una goma grande y digo, bueno, voy a borrar estas piedras, vamos a ver que va a borrar todo lo que hay acá. O sea, estas chiquitas también se estarían borrando, ¿no? Entonces, si yo hago esto así, me hace esto. Borra, ¿no? La goma no tiene undo. O sea, yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, control Z, ¿sí? Pero fíjense que no funciona bien y las piedras que me quito de acá no las vuelve a poner. Entonces tenemos que tener en cuenta de usar la goma como señalador, como pointer, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es poner una goma lo más pequeña que pueda y ahora sí voy a cliquear y tocar, ¿no? Las piedras que quiero. Otra vez, el undo no va a funcionar del todo. O sea, va a estar no restituyendo las otras piedras que yo tenía acá, ¿no? Y estas, por ejemplo, si están muy cerca, las toma siempre como si fuesen una sola. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La otra problemática que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar con esto es que si yo agrego, por ejemplo, más de estas piedras, ¿no? Agrando mi pincel y hago un solo clic y va a ser uno de esos objetos, ¿no? Randomizado, ¿no? Con un seed, pero va a ser uno, ¿no? Esto es más controlable. Yo puedo llegar a pensar desde ya que agregando, ¿no? De estos objetos voy a ir como esculpiendo mi forma. Ahora, hay una manera de borrar los objetos que puede servir, depende de lo que hagamos o si nos damos cuenta a tiempo, ¿no? Que es esta de tocar con el botón derecho sobre el icono, pero me borra todos. Entonces, por ejemplo, si yo cometiese el error de tocar el botón derecho acá, me borraría todas las piedritas que vengo esparciendo por el terreno, ¿no? Y eso no sería nada bueno. Entonces, hay que tener cuidado con ese. Lo mejor es ir colocando las cosas grandes de a poco, ¿no? Con control Z podemos ir volviendo, ¿no? Y esto de hacer de a poco, voy haciendo de un clic, voy colocando las piedras. Si no va, hago un undo y vuelvo, ¿no? O sea, con control Z, como decía, y vuelvo rápidamente a la situación en la que estaba antes.
Bueno, voy a colocar algunas piedras más. El tema de las ramas van a ver que es lo mismo, ¿sí? Otra vez se agranda el pincel, ¿no? Y lo que hacemos es las dejamos caer. Estas en sí son demasiado pequeñitas. Vamos a hacer unas un poco más visibles, ¿no? Por ejemplo, ahí estaríamos pintando, digamos, con esta lluvia de ramas, ¿no? Que puede acompañar bien acá la textura del piso. Bueno, voy a seguir entonces colocando piedras. Vamos a ver que algunos objetos tienen varias opciones, ¿no? Como por ejemplo, si yo selecciono esta piedra, me aparece el pincel nada más, ¿no? Pero si selecciono algunos objetos, ¿sí? Se ve el objeto en sí, sobre todo estos que son terrenos, ¿no? Esto significa que el objeto tiene varias opciones, así que con la ruedita del mouse vamos a ir viendo cuáles son las distintas opciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Podríamos poner esto acá, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un solo clic y voy a venir acá arriba a los gizmos. Voy a seleccionar este primer gizmo que es de mover, ¿no? Y vamos a poder subir, bajarlo, correrlo desde cualquier punto de vista, desde ya, rotarlo. Entonces selecciono y roto, ¿no? Creo que más o menos esto podría andar acá. Vamos a traerlo quizás un poquito más acá y también nos va a permitir la opción de agrandarlo, ¿no? Ahí me gusta. Bueno, estos objetos que nosotros podemos agregar son objetos de librería, ¿no? O sea, ya vienen con estas texturas. Nosotros acá no tenemos la posibilidad de modificar esas texturas, ¿no? Sí le podemos agregar otros elementos, ¿no? Que nos den algo de variación y de dinamismo. Bueno, ya le agregamos suficientes rocas al terreno y vamos a ver ahora los objetos que van a venir en la librería por defecto, ¿no? Bueno, vamos a tener varios tipos de objetos, ¿no? Como por ejemplo esta casa. Acá vemos las opciones que nos van a ir apareciendo, ¿no? Con la ruedita. Tenemos acá unos medios fantásticos. Torres para hacer castillos por segmentos, ¿no? Y otros objetos que pueden ir investigando, ¿no? Armando cada quien su escena. Tenemos, este oriental es lindo. Bueno, vamos a utilizar alguno de ellos, ¿no? Me parece que las cabañas estas campestres y medias medievales van a estar bien, ¿no? La casita ahí arriba, vamos a elegir esta, estaría bien, ¿no? Toco entonces una sola vez
selecciono, ¿no? Para acomodarla. Ahora vamos a rotarla. Vamos a hacerla que mire hacia este camino de acá. Y le vamos a dar el tamaño, ¿no? Para ver la composición siempre me conviene alejarme un poco, ver el punto de vista desde donde quiero que se luzca más, ¿no? Ahí, entonces puedo ver mejor el tamaño, ¿no? Tratando de ver una composición completa. Ahí estaría bien. Bien, sí, ahí se ve bien. Ok, y tenemos otras posibilidades. Vamos a agregar algunos elementos más ahí. Bien, ya tenemos entonces nuestro escenario bastante bien armado. Se puede ver el recorrido y vamos a ver otras de las funciones. La de los animales, podemos poner animales. Acá no vamos a poner demasiado, pero por ejemplo tenemos libélulas, ¿no? Que me gustaría poner por aquí, que estén cerca, y vamos a ver lo que hacen, ¿no? Yo toco en cualquier lado y ahí se ven, ¿no? ¿Sí? Para darle algo de vida. También podemos poner pájaros, ¿no? Vamos a ir a poner pájaros a las zonas más boscosas, que pueden ser, por allá teníamos nuestro bosquecito. ¿No? También una zona bastante grande de pájaros y de ahí van saliendo. ¿No? Ahí se los ve. Son pequeños porque elegimos un terreno bastante grande, ¿no? Y lo bueno de Flowscape es eso, justamente que mantiene la escala, ¿no? Bien, vamos a ir, vamos a seguir colocando algunos animales más en el entorno. Voy a pasar esta parte rápido, por supuesto. Y finalmente vamos a ver entonces los cielos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las condiciones de iluminación
de nuestro terreno, ¿no? Vemos ahí entonces cómo está quedando el paisaje, está muy interesante, ¿no? Y simplemente con tocar, ¿no? Hay algunos que son cielos solos, ¿no? Como estos, por ejemplo, que si nosotros miramos para abajo no hay nada. Y hay otros que tienen cielos con terrenos en el caso de que querramos, por ejemplo, tener una vista que se vea algo de fondo, ¿no? Como por ejemplo podría ser tranquilamente esta, ¿no? Entonces, si me gusta, me coincide el terreno, por ejemplo, las piedras que estoy viendo, ¿no? Con el terreno que yo hice, estaría muy bien justamente que se nos incorpore. Ahora, supongamos que yo quiero una vista desde acá de la casa, pero fíjense que la foto no coincide del todo, o sea, yo tengo acá piedras muy grandes, vegetación muy grande, ¿no? Y mi terreno está en otra escala, o sea, estos son árboles muy grandes y se ven como chiquitos. Bueno, lo que podemos hacer es rotar el terreno y ver en qué parte podemos encajarnos, ¿no? Entonces puedo girar el terreno y ahora sí, tengo, por ejemplo, la parte de allá atrás que estoy viendo, ¿sí? Que es la distancia más larga que tengo y de este lado otra vez se me está apareciendo esto, ¿no? Y podemos poner Toggle Sky Rotation, ¿no? Lo aprieto y va girando de a poco como para encajarlo y puedo detenerlo, ¿no? Es como una especie de ajuste fino, ¿no? Porque lo dejo ahí y cuando quiero lo detengo y encajo justo en la vista que tengo, ¿no? Entonces acá puedo ver que coincide bastante bien mi terreno, ¿no? Si yo salgo de ese terreno, ¿no? Y luego vuelvo, ¿sí? Va a estar recordando la posición, ¿sí? Y si yo cambio la posición acá, ¿no? Como por ejemplo en este otro, cuando cuando vuelvo al otro se acuerda la posición del anterior. Eso está bastante interesante, ¿no? Bueno, a ver, tenemos este. Este también es bastante beneficioso para esto. Sí, sí, sí. Podemos poner este así. Bueno, tenemos otras opciones, ¿no? Que van a ser, bueno, terrenos nocturnos, atardeceres, ¿no? Y que siempre vamos a poder girar buscando el efecto que nosotros queremos en la composición, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser este ahí. Y los otros ítems que vamos a poder modificar para lo que sería la imagen en general, supongamos que ya terminamos nuestro layout, ¿no? Que sería como el armado de la escena. Podemos ver entonces que se vea el sol, la rotación del cielo también la vamos a poder manejar acá, ¿no? La luz ambiente a mayor intensidad, ¿sí? Esto por ejemplo para cielos más de mediodía nos va a convenir bajar la luz ambiente, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Cuando estamos ahí con atardeceres, por ejemplo, vamos a utilizar más este efecto, ¿no? De la luz ambiente, que es el relleno que nos va a hacer el color del cielo, ¿no? El brillo del cielo también lo vamos a tener ahí. Vamos a venir, por ejemplo, más atrás, a una vista por aquí atrás, donde se puede apreciar toda la escena. Sería a nuestra roca de acá. Entonces vamos a manejar, como decía, la dirección del sol, ¿no? Y la altura
¿no? Y le podemos poner sol o luna, de acuerdo a como querramos, ¿no? Y también lo que decía de la luz ambiente, ¿no? La luz ambiente va a ayudar mucho en la iluminación, es la luz que trabaja sobre las sombras, ¿no? De los modelos. Sky Rotation, hasta que encajemos el sol donde estaría en nuestra fotografía, ¿no? En nuestro HDR, donde estaría con respecto al sol que nosotros estamos armando. Bueno, ahí estaría bastante bien. Nuestro paisaje, por ahí nos falta algo más de detalle acá, algunas rocas, algo que tape el low poly del terreno. Le vamos a bajar el tamaño un poquitito al flare. Esta es la intensidad de la luz del sol, ¿no? Y quizás todavía un poquitito más bajo. El brillo del cielo, como habíamos dicho, trabaja directamente en tiempo real. La cantidad de niebla, ¿sí? Tiene la niebla que va a ser ground fog y vamos a tener esta niebla que se va a activar, ¿sí? Sobre el piso. Es una niebla que la mayoría de los programas de 3D la tienen, ¿no? De que se activa sobre el plano del piso. Y en este caso la niebla tiene un RGB que es bastante gris, ¿no? Entonces yo voy a tratar de, por ejemplo, de que la niebla coincida de alguna forma con los colores apastelados, ¿sí? Que va a tener el sol. Primero, siempre la voy a hacer como exageradamente porque prefiero que se vea, ¿no? Y que después ahí es donde voy a bajar la intensidad. Todavía está alta, así es que bajaremos un poquitito y quizás un poquitito más. Vamos a quitar el ground fog este. No, ahí andaría bien. Perfecto. Tenemos entonces ya una composición. Lo del field of view es, ¿no? La deformación del lente, que sería como el zoom de la cámara, ¿sí? Entonces con esto vamos a poder hacer algunos ajustes más finos en nuestra composición, ¿no? Una vez que tenemos nuestra escena bastante calibrada, bastante armada, podemos ya empezar a ver cómo guardarla, ¿no? Tenemos la posibilidad de guardar nuestra escena acá, viniendo a la casita, ¿no? Al home, ¿sí? Y poniendo simplemente save. Va a tener el sistema de guardado de un videojuego por slots y vamos a tener 3 juegos de estas grillas de slots, o sea, es bastante, ¿no? Simplemente tocamos clic en el slot vacío, ¿sí? Y va a estar guardando la configuración de nuestra escena, ¿sí? Sepamos que no estamos guardando el render, ¿sí? No estamos guardando el render. Venimos acá a las opciones estas de tweaking, ¿no? Y vemos que Screen Shot Resolution le pusimos High, ¿no? Lo demás lo dejamos así como está bastante bien. Estas son opciones de navegación, ¿sí? Y después la calidad es que le habíamos dado antes. No hay mucho que hacer, no tenemos un render, ¿sí? Cuando nosotros tocamos acá abajo, la cámara estaría tomando una fotografía, ¿sí?
o guardando el render. Si nos fijamos acá aparece un cartelito al costado que dice take a photo you can find, o sea, tú puedes encontrar tus fotos en la misma carpeta donde Flowscape está instalado, ¿no? Bueno, eso es un dato importante, ¿sí? Nuestros screenshots, o sea, nuestros renders, digamos, de GPU, los guardamos de esa forma en la carpeta que tenemos para nuestro Flowscape, que bueno, generalmente va a estar en la carpeta de aplicaciones, ¿no? Al menos en Mac se puede correr la aplicación desde otros lugares que no sean la carpeta de aplicaciones, y uno puede armar una carpetita ahí, pero no tenemos en Flowscape cómo guardar esos renders, cómo organizar eso, ¿no? Simplemente los guarda en ese lugar por defecto. Bueno, voy a hacer algunas tomas más y vamos a ya ir cerrando este tutorial de Flowscape. Finalmente voy a hacer algunos ajustes sobre el encuadre y también me voy a fijar si en los puntos de vista que elegí faltan algunos elementos o algún detalle. Puede siempre ponerse algunas piedras más o cambiar de posición algo. Voy a ajustar también la atmósfera, la temperatura del cielo, son elementos importantes que vamos a trabajar. La temperatura de la luz, perdón, y también la niebla, la luz del sol, el color que va a tener. Todo eso lo vamos a trabajar a último momento ya pensando en la paleta compositiva, ¿no? El ground fog, voy a corregir un poco los colores y la altura y ya estaríamos terminando esta composición. Bien, estos son algunos de los renders hechos con la GPU, con la calidad al máximo y todos los efectos de cámara.